Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro virtual de Comunidad Cinéfila. Están con nosotros 4 directores que son parte del eje ópera prima, que tienen sus primeras películas, sus puntos de partida en Comunidad Cinéfila, y vamos a charlar con ellos sobre cómo fue el proceso de creación de cada una de las obras y cómo ven el momento actual del cine argentino en este año tan complicado. Le damos la bienvenida a Lucía Ruiz, a Cecilia Tan, a Valeria Tucci y a Fernando Zuber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Bueno, Hola, encantada de estar acá. bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar con Fernando. A todos les voy a hacer una primera pregunta, que es cómo surgió el proyecto, en este caso de Ciegos, tu primera ópera prima de ficción. Perdón, estaba muteado. Buen día. Eh, También, una alegría, gracias por la invitación. Yo no, siempre que me preguntan esto, la verdad es que no sé exactamente. Digo, nunca encuentro un día, un instante en el que pueda decirte, voy a hacer una película sobre esto. Yo creo que, al menos a mí, lo que más me atrae de todo son los procesos. ¿No? Digo, no. Y me parece que el proceso de Ciegos fue como paulatino. Quizás el inicio de todo es a los 10 años, cuando me dijeron que tenía que usar anteojos y me preocupó tanto, pero tanto, pero tanto, que entré en crisis y todos los días le preguntaba a mi vieja si a los 10 usaba anteojos, cuando me quedaba ciego. Y bueno, nada, paulatinamente entendí que no tenía nada que ver una cosa con otra, pero desde ahí la ceguera es un mundo. Y desde que fui padre hace 12 años por primera vez, la paternidad fue otro gran mundo. Entonces me puse más a trabajar en una película sobre la relación entre un padre y un hijo, y muy inspirada en la relación con mi papá, que necesitó de mucha ayuda mía durante mucho tiempo, y cuando la estaba desarrollando me di cuenta de que la ayuda que yo le había dado a mi papá este, en esta ficción iba a ser la de un hijo acompañando a su padre ciego. Pero digo, me fui por las ramas y no te puedo responder cuándo nació Ciegos, pero sí algo de todo esto estuvo dando vuelta. Ahí está como la génesis de por qué un personaje principal con ceguera y la génesis de la historia que contás en la película, que tiene que ver con la relación de un padre e hijo. Pero esa ceguera no es solamente física, sino también simbólica, ¿no? En la película. ¿Cómo trabajaste eso con los actores, sobre todo con Marcelo? Sí, desde ya que es simbólica y que sobre todo para mí tiene que ver con la relación de dos personas que creen que se conocen muchísimo, como un padre y un hijo, y sin embargo hay todo un mundo todavía por descubrir. Eh, yo venía hacía 2 años asistiendo a un centro de rehabilitación para personas no, digo, de baja visión y no videntes, entonces tenía como un background ahí muy grande, que en un momento había tomado distancia y me había dedicado a escribir, y cuando empezamos a trabajar con Marcelo Subioto y con Benicio, le volví a llamar a Alicia, que casualmente, además de ser una profesora de ciegos, existe esa profesión, ese oficio, tiene un hijo, director de cine, y tiene además un pasado que ayudó a muchas excombatientes de Malvinas que volvían de la guerra a ayudarlos a poder moverse por sí mismos cuando habían perdido la vista o la baja visión. Entonces encontré en eso una gran aliada, digo, tanto por su relación con el cine, como su relación con la ceguera, como con Malvinas, para que nos acompañara, y fue alucinante el trabajo que hizo con Marcelo Subioto en ese sentido, digamos. Volvimos al centro de rehabilitación para ya no trabajar en la búsqueda de una historia y de un proceso de escritura, sino para ya preparar un personaje. Fantástico. Le pregunto a Lu, que también, Lucía Ruiz,
que en esa película que llevo conmigo, la película, su ópera prima que está en Comunidad Cinéfila, también trabaja la trama familiar, pero desde un lugar del ensayo documental como forma. ¿Cómo fue que surgió este proyecto en vos tan personal? Y, ¿Y cómo fue tu trabajo desde el punto de vista de la construcción narrativa para pasar de lo particular o lo universal, para hacer que esta película sea una película en donde todos podemos reconocer a nuestra propia familia? Sí, bueno, gracias también por la invitación. Está buenísimo estar aquí y ser parte del ciclo. Yo creo que la peli, en mi caso, se fue como haciendo a lo largo del tiempo, porque yo empecé a generar material audiovisual sin saber que eso iba a ser una película, ni teniendo esa intención, desde que tengo 14 años, que fue cuando tuve mi primera cámara VHS. Y fui como registrando cosas a lo largo del tiempo y en algún momento empecé a estudiar cine. Y por otro lado, yo tenía la historia de mi abuelo que siempre me intrigó, que él es un niño exiliado de la Guerra Civil Española. Era, porque ya falleció. Entonces tenía como cosas ahí circulando y en algún momento empezaron como a juntarse también, como decía Fernando recién, se unieron como en ese mismo camino, ¿no? Como la historia que yo quería rescatar de mi abuelo y de toda la historia que venía atrás de eso, no solamente la de él. Tenía mis ganas de empezar a hacer cine y de estudiarlo y qué sé yo. Y bueno, y en un momento yo estudié montaje en realidad, laburo de montajista, así que la dirección no era algo que yo tuviera tan a mano. Así que bueno, me metí como en ese mundo y empecé como a aliarme con gente que pudiera como colaborar con el proyecto y ayudarme a mí a esta construcción que vos decís, cómo hacer de algo tan personal algo un poco más universal, ¿no? Que repercuta y que atraviese la pantalla y que cuente algo más que solamente una historia de un abuelo. Así que bueno, se fue haciendo a lo largo del tiempo, por un lado, de la película. Y después la construcción tuvo mucha ayuda en distintos momentos. Por un lado, hubo un concurso de desarrollo de proyecto, que es el Raimundo Gleiser Cine de la Base. Ahí como que lo que hicimos, saliendo de ahí, dijimos, bueno, acá tenemos una película. O es posible hacer una película con esto. Tenemos que ver cómo, pero acá hay una posibilidad. Después de ahí hicimos una tutoría de guión con un guionista, y después fue atravesando como instancias. El equipo técnico ayudó mucho, la asistente de dirección, que fue Andrea Testa, ayudó mucho. Dolo Montaño, que es la productora, estuvo siempre desde el principio hasta el final y también fue como una gran colaboradora. Y hacia el final hubo dos personas que ayudaron mucho, que fueron Santiago Loza, que me ayudó con la escritura de La Voz en Off, que es un dramaturgo súper generoso de él y muy atinado, y la montajista, que fue Alejandra Almirón. Entonces como que en cada instancia como que encontré aliados que fueron como apuntalando el proyecto y me ayudaron a mí a descubrir, por un lado, qué película quería hacer yo y por otro lado, qué era lo potable de esa peli para sacarlo para afuera. Así que bueno, creo que, no sé si respondí ahí un poco. Sí, perfecto. Ceci Atán y Valeria Pivato hicieron como su primera película, se llama La novia del desierto, y tuvieron un muy buen comienzo. Esta película que se estrenó en el 2017 estuvo en Cannes. Así que supongo que deben haber vivido una gran experiencia en ese debut cinematográfico. Ceci, ¿cómo fue, cómo surgió el proyecto y cómo viviste esa repercusión mundial del estreno de la película? Bueno, lo mismo que Lu, gracias por estar acá. Vale justo está en el medio de un viaje, así que nos represento a las dos, como suele pasar. Vamos pasándonos la posta. A ver, un poco como decía Fer y como decía Lu, ¿no? El proceso, digamos, creativo y el comienzo de una película, creo que con el diario del lunes uno lo puede contar compactado y con un orden lógico, ¿no? Y puede como reflexionar un montón de cosas que quizás en ese momento eran mucho más intuitivas y a los tumbos. Para nosotros fue particular porque somos dos y teníamos que encontrar como
bucear en el mundo individual de cada una para poder encontrar como un espacio de comunión y de interés de ambas. Las dos nos conocemos hace muchos, muchos años trabajando como técnicas. En ese proceso nos hicimos amigas, hemos sido compañeras de trabajo, de equipo. Entonces la peli surge a partir en principio de un deseo de hacer una película y de escribir algo juntas primero y después de hacer una película. Y ahí en esta búsqueda, eso, como intuitiva y que nos llevó bastante tiempo, encontramos algunos puntos comunes de interés que tenían que ver, bueno, con la historia de una mujer, de una mujer que estuviera ahí como en un borde de la vida muy particular, en la mujer y en todos, ¿no? Esta edad de los 55, 56, donde un poco lo que no lograste en ese momento o hasta ese momento en la vida en relación a la familia, al amor, al trabajo, al supuesto éxito, ya no lo vas a lograr nunca. Y nos parecía interesante concebir un personaje desde un vacío, empezar como en una situación, en una circunstancia de vacío muy grande, y que a partir de ese obstáculo y de ese vacío, valga la redundancia, el personaje pudiera como emerger y reinventarse de alguna manera, ¿no? Y para nosotras el viaje fue la manera de estructurar ese cuento. El viaje de esta mujer que parte desde Buenos Aires, porque, bueno, pierde un trabajo de toda la vida, y la mandan de alguna manera porque la quieren, porque ella trabaja para una familia que también la quiere, y son esos vínculos complejos entre el amor y es parte de la familia y no lo es. La envían a San Juan a trabajar, y bueno, en ese viaje, a su siguiente trabajo, le ocurre lo inesperado, que es la vida misma, ¿no? Y eso, bueno, la conecta con una fortaleza que era propia, pero que ella desconocía. ¿Y cómo fue la experiencia en Cannes? Y ¿qué decirte? Fue en principio una sorpresa muy grande. La verdad es que lo mismo, un poco como hicimos la peli, el recorrido también fue inesperado. Nosotros presentamos, o nuestro único objetivo después de tener un primer corte era presentar en Toulouse, en el Festival de Cine Construcción de Toulouse. Estuvimos ahí en un work in progress, y la verdad que ese era nuestra máxima, ¿no? No pensábamos presentar en Cannes, no sé, no lo teníamos como en nuestro mapa de ruta. Y bueno, y ahí la peli se vio, se comentó, y empezaron como a esto, ¿no? Bueno, hay que presentarla, hay que dar un paso más, la peli puede llegar, y tuvimos la suerte de estar en una cierta mirada. ¿Qué te puedo decir? Además de la experiencia concreta que es si uno se entrega a ese juego y lo disfrutás, está buenísimo. Bueno, la peli se vio y se distribuyó exponencialmente. O sea, y la verdad es que es eso, ¿no? Como hoy, casi 4 años después de haberla hecho, estamos acá hablando de la novia. No sé, fue una gran experiencia. Valeria Tucci es directora de Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, su ópera prima documental, que es sobre este gran científico argentino que trabajó incansablemente durante toda su vida para denunciar toda la contaminación ambiental que hace el glifosato en la República Argentina y en el mundo. ¿Cómo fue que te acercaste a la historia de Andrés, Valeria? Bueno, primero gracias por la invitación. Medio de casualidad me acerqué, coincide un poco en esto de que van pasando cosas que al final del camino uno las ve y las puede unir, pero al comienzo uno se deja guiar un poco por la intuición, y así me topé con el estudio de Carrasco en el que él denuncia el efecto nocivo de los agrotóxicos en la salud humana, que bueno, los agrotóxicos son, sobre todo el glifosato, es el agrotóxico más usado en este modelo agroindustrial que tenemos, o sea, la base del modelo, y fue el primer científico que lo denunció, el que tuvo la espalda para hacerlo y para ser escuchado sobre todo.
Y me empecé a acercar a este estudio, él ya había fallecido, y sobre todo a la problemática. Ir a muchos encuentros, pueblos fumigados, encuentros ambientales donde se debatía esto, y me llamaba mucho la atención lo invisibilizado que estaba el tema. Esto fue en el año 2016, más o menos, cuando arranqué, y se hablaba mucho menos que ahora, que por suerte se habla un poco más, está un poco más cercano a todos esto, y también me llamaba mucho la atención cómo Carrasco despertaba amores y odios por igual, ¿no? Como había gente que lo amaba profundamente, y gente dentro del CONICET o de otros espacios que lo atacaban de una manera que era muy obvia, ¿no? Por haber denunciado al establishment científico también. Y en medio de ese camino me di cuenta que tenía una película. Yo en realidad estaba pensando en otra película, y viendo todas las situaciones, sobre todo el tema de la emoción, de estas pasiones que me iba encontrando en el camino, y de un tema que estaba muy invisibilizado. Sentí que era una película necesaria y que era un momento para hacerlo. Así que se fue dando un poco así. ¿Y cómo fue el proceso de montaje? Tiene muchas entrevistas, un gran trabajo de construcción el documental, y también recorre un poco lo que tiene que ver con Andrés como persona, digamos, más allá de su denuncia. ¿Querés contarnos un poco cómo, cuando te encontraste en el proceso de montaje, cómo organizaste los elementos? Sí, eso estuvo pensado obviamente de manera previa, porque esta es una problemática difícil, porque es difícil de acercarle a la gente temas así. Yo no quería una película que salís del cine y salís bajoneado diciendo que garrón, todo. La verdad es que no quería eso, y es lo que suele pasar con este tipo de pelis. Entonces la decisión fue encararlo desde un lado empático. Carrasco era una figura muy rica, además de haber sido un prestigioso científico, haber sido presidente del CONICET, fue maestro, fue médico, fue comunicador. Entonces realmente era una figura muy interesante, y ese fue como la puerta de entrada. Lo bueno con la peli es que pudimos viajar por distintos lugares del interior, estuvimos en los lugares donde las cosas pasaron, cosas fuertes, sobre todo relacionadas a la historia de Carrasco y a la historia del glifosato, de este tema en Argentina. Y la idea fue esa, fue siempre entrar por el lado humano. No quería una película de dato duro, de estadística. Me parece que eso ya está más que claro, y es una discusión en la que yo no quería entrar, no quería que se discutiera. Me parece que pasa con todos los temas. Cuestiones tan frías y tan duras, ¿no? Entonces la película muestra caras, muestra historias, muestra realidades, donde estas discusiones de si sí, si no, buenas prácticas y todo eso queda completamente, es irrelevante cuando uno ve estas cosas. Y entonces todo esto estaba armado, y el montaje fue difícil igual, fue bastante largo, pero quedé contenta con el resultado. Creo que de toda la experiencia de lo que fue hacer la peli, el montaje fue lo peor. Una pesadilla total, y por otro fue una cosa hermosa. Fue como lo más intenso que me pasó. Por ahí me habían dicho, mira que los montajes son difíciles, y yo dije, bueno, sí, está bien, me preparo, pero no, fue un parto, pero feliz con el resultado. Bueno, todos comparten, digamos, distintas experiencias a la hora de realizar su primera película, su ópera prima. También cada uno tiene, por ser distintas lenguajes, ficción, documental, y provenir de distintos ámbitos, distintos momentos y posibilidades de producción. En ese sentido, me gustaría saber desde sus particularidades, ¿cómo ven este momento del cine argentino para quien quiera hacer su primera película? Y en particular este año tan complicado para el mundo entero, pero para el cine en particular, y cómo ven el futuro, el próximo año y los próximos años del cine en relación a las nuevas generaciones de directores y las nuevas temáticas que van a empezar a surgir, y cómo esto es acompañado o no
desde el apoyo del Estado y de los organismos que tienen que proteger al cine argentino frente a estas situaciones. Esto es abierto para cualquiera, vamos haciendo como un diálogo entre todos, ya no hay orden, digamos, el que quiera pueda comentar sus opiniones. Menos mal que no fuera el mismo orden, porque definitivamente es una película, una pregunta, me queda grande, no sé si, digo, sigo solamente porque arranqué, pero digo, definir el futuro me parece que es tan incierto como el futuro en sí mismo, ¿no? Y lo único que le diría a alguien que está intentando filmar una película es lo mismo que le diría a alguien que está en cualquier búsqueda individual, colectiva, que es el gran momento y el gran desafío es sostener el deseo, digo, ¿no? Sin la certeza de hacia dónde va a llegar ni cuándo va a llegar, pero me parece que en este contexto pandémico, incierto, eh, desconocido, lo único que no deberíamos perder es el deseo de lo que fuere, ¿no? Y el de una película en particular también, o el de contar una historia. Después verá si es a través de una película o no. Eh, pero digo, me parece que el gran ejercicio es estimular a que nadie deje los deseos de lado y, y si logra llevarlos a cabo y logra convertirlo en una película y que además de todo se vea, que es, digo, otra de las grandes incertidumbres de dedicarse a filmar películas o de contar historias de manera audiovisual, que todos tenemos como la fantasía de que se vea grande y se escuche increíble, es digo, que se hagan. Y después, digo, me parece que yo nunca logré vivir exclusivamente del cine, entonces, digo, mi gran apuesta es cuando, en el mientras, seguir sosteniendo el deseo, seguir escribiendo, seguir mirando películas, seguir leyendo, buscando, seguir buscando, digo, seguir dándole cuerpo a algo que en algún momento seguramente va a llegar, aunque no tengamos del todo claro qué ni cuándo. Sí, bueno, sumándome un poco a lo que dice Fer, yo creo que es un momento complejo, de lectura compleja, o sea, me parece que es un momento crítico en un montón de sentidos, que el mundo está en un momento muy difícil, y que es difícil escindir, digamos, ¿no? Nuestro universo del mundo audiovisual y nuestra realidad y las dificultades que tuvimos siempre de esto que ocurre ahora. Entonces, en un punto creo que es difícil de sintetizar así, me parece que es como dice Fer, no solamente sostener el deseo, sino también creo que hacer cualquier película, pero una primera, que es el primer salto, en cualquier momento es difícil y hay obstáculos, cuando no son unos son otros, y me parece que lo importante es la perseverancia, ¿no? Que tiene que ver con sostener el deseo, pero digo, esto un poco que tratamos de contar en la peli, que es transformar los obstáculos en crecimiento para el propio proyecto, ¿no? Creo que así como, no sé, ahora el instituto está en un momento difícil y hay pocas respuestas y qué sé yo, surgen concursos. Yo, por ejemplo, soy parte en la Asociación de Directores Independientes de un concurso que se llama MAPA, que es un concurso federal para óperas primas y tutoriamos proyectos y todo, digamos, por el amor al cine. Y digo, caen unas cosas y surgen otras y bueno, y así es la vida, ¿no? Y hay que tratar de estar como alerta, presente, atento para como primer director o directora subirte al barco y hacer, o sea,
me parece que es eso, y que sí creo, o por lo menos esta es mi visión en este momento respecto de lo que ocurre, es que es importante pensar no solamente como el reclamo a todo lo que no hay, sino también tratar de proponer soluciones y de estar activo, ¿no? Porque también hay como una cosa de, bueno, esto no pasa y no viene la plata y no, bueno, no sé, el mundo está en crisis, la cultura está profundamente en crisis, entonces desde nuestro lugar, no solamente como leer el cuadro, sino poder activar con acciones concretas que ayuden a que, bueno, salgamos del barro de una u otra forma en algún momento. Sumo ahí que está buenísimo lo de sostener el deseo que dice Fer, me parece como fundamental. Más allá de la pandemia siempre es un buen ejercicio, está buenísimo. Y en esto que decían los chicos, como también buscar alianzas, me parece, ¿no? Como tratar de buscar alianzas. Por un lado desde lo personal, porque es difícil sostener un proyecto desde lo emocional, desde la perseverancia, entonces tratar de buscar alianzas quizás a veces ayuda, con compañeros, con compañeras, con lo que sea, digamos, con quien encuentre uno una alianza ahí para poder ir y volver y que ese proyecto no se caiga o esa idea no se caiga. Después me parece que para los y las operaprimistas siempre la instancia de desarrollo de proyecto, que yo no la tenía tan presente hasta que hice la peli, me parece una instancia fundamental, digamos, como que es un poco, no es la única ni es exclusiva, pero me parece como que funciona un montón para fortalecer el proyecto. Entonces, creo que hay que hacer como un hincapié ahí en que haya mucho concurso, lo que sea, desarrollo de proyecto. Yo creo que sobre todo propuesto desde el instituto, pero digo, desde otras fuentes también. Me parece que la instancia de desarrollo donde uno pone todo lo que tiene así, medio desprolijo, medio desordenado, y lo tira ahí y se expone un montón. Bueno, ahí me parece que se genera una cosa que para la primera vez que haces algo, me parece que si funciona bien, salís como un poco más fortalecido. Y de ahí ya estás como en otro escalón para poder, me parece, salir a lo que sigue, que es un montón, ¿no? Porque tenés que, bueno, eso, hacer la película, pensar cómo la vas a financiar, salir a buscar esa guita, bueno, un montón de cuestiones que vienen después, pero que no hay que asustarse. Me parece que la instancia de desarrollo de proyecto, desarrollo de guión está buenísima y hay que pedir que haya más, digamos, a todos los niveles. Y sí, el instituto me parece que está en un momento muy complejo y creo que también hay que buscar alianzas en ese sentido con la industria o con el cine independiente, digamos, donde uno pertenezca o quiera estar, para poder esto, como reclamar cuando haga falta, proponer, generar acuerdos y tirar para adelante, ¿no? Me parece que eso, como que las alianzas en muchos niveles ayudan también a seguir avanzando. Bueno, a mí me gustaría agregar que algo fundamental me parece que también es estar convencido de la historia que uno va a contar, ¿no? Eso sirve para sostener el deseo, como decían, porque, bueno, en mi caso, que era un documental y que me pasaba eso, ¿no? Que en varios momentos donde decís es muy difícil hacer una película independiente, que pasa esto, que no llega la plata, que no hay recursos, que no hay manera, que hay mil trabas. Me parece que tener esa convicción de que es necesario contar una historia por determinadas razones hace que uno pueda pasar esos malos momentos que van a pasar y que hay que atravesarlos y uno se va curtiendo y se va formando también en ese sentido y cuando llegan los buenos es una cosa hermosa, pero me parece que hay que entender un poco eso también. Es una ópera prima para mí fue como una montaña rusa de emociones donde pasas un poco por todo y si uno en ese momento siempre está aferrado, como decían, al deseo y a la convicción de por qué está haciendo la película, vas a llegar al final y eso es lo más importante. Y después, siempre te pueden decir que el instituto está mal, que pasa esto, que pasa lo otro, pero me parece que hay que seguir más allá, que hay que encontrar la manera como sea y no dejar que te depriman o que te... Esto de que no es el momento lo vas a escuchar siempre en cualquier sentido, en cualquier lugar, y las cosas hay que hacerlas igual. Y sí me parece súper importante las alianzas, creo que es un buen momento y que se están armando grupos interesantes, sobre todo para poder defender espacios
que lo necesitan, como cine independiente, como documentales, como pelis pequeñas, y esa unión me parece súper valiosa y es la que también sostiene el tipo de películas que hacemos. Bueno, les agradezco a todos este espacio de charla, de reflexión, que los invitamos a todos los espectadores a ver las películas en Comunidad Cinéfila, en www.comunidadcinefila.org, y poder embarcarse en cada uno de los sueños de estos 4 directores que tienen presentan su primera película. Les agradezco mucho por haber estado. Gracias a vos, Ale. Gracias a todos, a Ceci, Fer, Valeria. Lindo verlos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.